El día de hoy vamos a hablar sobre transporte de sedimentos para el curso de hidrología. Primero expliquemos qué son los sedimentos. Los sedimentos tienen el nombre de los materiales sólidos que se acumulan sobre la superficie formada por la degradación del suelo y rocas. Son transportados por los vientos y por las aguas que escurren, ¿no? Y también son depositadas en los cauces de los ríos. Ahora, ¿qué son los transportes de sedimentos? Bien, el transporte de sedimento se produce en fondo mayormente, ya que son partículas de mayor volumen y peso, como pueden ser las gravas y las arenas. En cambio, el transporte de sedimentos en suspensión, por ser de menor volumen y menor peso, van a presentar características de material más fino, como los limos y arcillas, que se pueden generar en un río para darse por dos motivos, ¿no? El motivo de transporte y por el motivo de material. Bien, ahora hablemos sobre la importancia del estudio de transporte de sedimentos, ya que es importante en la solución de los siguientes problemas de ingeniería hidráulica, ¿no? En primer lugar tenemos los proyectos de ingeniería de ríos, ya que va a ser la protección de taludes contra la socavación, el mejoramiento de canales para la navegación, ¿no? El diseño de bocatomas en ríos, que van a transportar los sedimentos, y las estructuras de control de inundaciones. También tenemos las estructuras de cruce de ríos, que es el diseño de puentes, las líneas de tubería. La seguridad de las estructuras va a depender principalmente de la erosión. El colapso de la mayoría de los puentes se puede o se debe al alto grado de socavación de los ríos aluviales, ¿no? Ahora también tenemos las estructuras de represamiento de ríos, ya que son las presas, los vertederos y los barrajes, ¿no? El flujo de los ríos va a tener dos tipos de efectos en el transporte de sedimentos. El remanso causado induce, ¿no?, a la sedimentación aguas arriba, y la erosión va a conducir aguas abajo. Por lo tanto, la estabilidad de dichas estructuras va a depender del efecto de sedimentos locales. También tenemos las estructuras de puerto, que van a ser ubicadas en márgenes de los ríos y deben ser protegidas contra la deposición de sedimentos debido a la disminución del tirante, lo que puede producir problemas de operación en puertos, ¿no? También tenemos los canales de irrigación. Esto nos va a conllevar a un alto costo de mantenimiento, ya que debido a que el sedimento se deposita en tramos muy largos de canal, la solución consiste en el diseño adecuado, ¿no?, del bocatoma, o el diseño en alguna estructura de sedimentos antes del ingreso del canal principal. También hablemos de reservorios. La deposición de sedimentos va a traer consigo la reducción de la vida útil del reservorio, por lo que se debe diseñar estructuras que eviten el ingreso de sedimentos al reservorio, ¿no? Ahora tenemos el problema tipo A. El problema va a depender de los valores relativos de transporte de sedimentos, ya que son de interés principal por el incremento, ¿no?, o la baja capacidad de transporte. Este tipo de problema va a ocurrir en el estudio de estructuras de río, en el cual el cambio relativo de la capacidad de transporte es esencial. También tenemos el problema tipo B, este problema en el cual la cantidad, ¿no?, absoluta del sedimento transportado por el río debe ser determinado o estimado, y este tipo de problemas se pueden encontrar en caso como la sedimentación en reservorios, ¿no? O en el cálculo, ¿no?, de la deformación de canal, donde dicha deformación es función del tiempo y viene a ser un aspecto esencial en la predicción. Bien, ahora los métodos de investigación en transporte de sedimentos. La primera es la formulación de un modelo descriptivo, ya que es mejor empezar con un modelo descriptivo o una interpretación del problema a ser resuelto, ¿no? También tenemos las observaciones y mediciones del campo, ya que es muy raro que todos los datos necesarios estén disponibles para el estudio, puesto que la información necesaria es específica, ¿no? La investigación de campo va a permitir la formulación inicial de los objetivos de un modelo descriptivo, y estas investigaciones generalmente nos van a conllevar a problemas, por lo que se va a perder dinero y tiempo. También tenemos las observaciones en flumes y experimentos, ya que no es posible controlar todos los parámetros que van a afectar el transporte de sedimentos, por lo que deben ser soportados por observaciones y experimentos que se dan en el laboratorio,
lo cual van a resultarnos, ¿no?, menos costosos y fácil de organizar en un laboratorio de hidráulica a pequeña escala. Ciertas propiedades importantes de los sedimentos pueden ser determinados en laboratorio, como las condiciones críticas del movimiento incipiente, las propiedades de sedimento de las partículas también. Ahora, la relación empírica y fórmulas, ¿no? Una amplia variedad de fórmulas empíricas ha sido desarrollada para que puedan ser usadas en la estimación, ¿no?, preliminar del transporte de sedimentos, la erosión o hasta en la sedimentación. Se debe tener en cuenta que estas fórmulas, por definición, pueden dar solo valores medios, más no la cantidad exacta, ¿no? Estas fórmulas han sido probadas por muchos autores, encontrándose diferencias muy grandes entre los resultados en el orden de varios cientos de por ciento, ¿no? También tenemos la modelación matemática, ya que definido el problema y los objetivos de estudio y habiendo coleccionado una gran cantidad de datos, ¿no?, de campo, y habiendo seleccionado una determinada fórmula empírica para usar en los cálculos, puede considerarse como las condiciones que están dadas para la formulación de un modelo matemático, que consiste en un conjunto de cálculos matemáticos complejos que puede predecir la solución del problema de transporte de sedimentos. También tenemos finalmente, ¿no?, los modelos escalares, ya que los modelos físicos son indispensables en la investigación de la ingeniería hidráulica. Sin embargo, van a existir grandes dificultades en la aplicación de modelos escalares, ¿no?, a problemas de transporte de sedimento. A pesar de que el patrón de flujo puede ser simulado con un alto grado de precisión, el modelo del sedimento puede ser reproducido en el modelo de manera cualitativa. Las relaciones de similitud pueden ser deducidas a partir de fórmulas mediante el cual el transporte de sedimento puede ser estimado. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de transporte de sedimentos. Estas se dividen en dos: en el transporte selectivo y en el transporte no selectivo. Del transporte selectivo podemos decir que es un tipo de transporte en donde los agentes geológicos seleccionan los materiales que van a transportar según la masa y el tamaño de estas. Estas la producen el agua y el viento, y teniendo el agua más capacidad de transporte. La capacidad de transporte de los ríos depende de su pendiente y su caudal. Ahora, el transporte selectivo también tiene sus formas. Estas se dividen en dos, según su modo y según su origen. Según su modo, tiene 5 maneras de clasificarse. Vamos a empezar con la reptación, donde los materiales son muy pesados y el viento del agua no pueden, y por eso solamente lo arrastran a lo largo del suelo. También tenemos la disolución, donde los materiales se transportan disueltos en agua, y un claro ejemplo de estas son las sales. La de rodadura, como su nombre lo dice, es donde los materiales ruedan y estas son empujadas por el agua o el viento. También tenemos el de suspensión, donde los materiales menos densos quedan suspendidos en el suelo del agua y recorren grandes distancias sin tener contacto con el suelo. También tenemos a la saltación, donde los materiales de los tamaños medios se desplazan dando saltos empujados por el agua o por el viento. Ahora pasemos a lo que es según el origen, donde posiblemente el material transportado es la cuenca hidrográfica del río, y a esto se refiere al origen durante la temporada de lluvias y de crecida fluvial. En el transporte de fondo y suspensión, con el origen en el cauce, la corriente transporta material con origen en la cuenca, y también hay el material muy fino llamado material de lavado de la cuenca. Y este material se transporta siempre en suspensión, por lo que el modo de transporte en suspensión es la suma del material de dos orígenes distintos. Ahora pasemos al transporte no selectivo. El transporte no selectivo, es donde todos los materiales se transportan por igual, sin tener nada que ver la masa o el tamaño a comparación del selectivo. Y sus formas de transporte son los glaciares y de aguas torrenciales. De lo que podemos decir del transporte en glaciares,
como ya sabemos, estos se forman por la acumulación de nieve que precipita en zonas altas de montaña. Y esta nieve se va a compactar y forma grandes masas de hielo que se desplazan pendiente abajo por la acción de la gravedad. Y esta se divide en dos, en sedimentos no cohesivos y los sedimentos cohesivos, en donde los sedimentos no cohesivos tienen a hacer movimiento para poder moverlos, y en los sedimentos cohesivos están adheridos junto al agua y se mueven con la fuerza de arrastre. Principales métodos para el cálculo de sedimentos. Tenemos el método de Usler-Rusle 2, donde la pérdida anual de suelo va a depender de distintos factores, como el R, que es el factor de erosividad, el K, que va a ser el factor de erodibilidad, el L, factor de longitud de la pendiente, el S, que va a ser la inclinación de pendiente, el C, que va a ser el factor de cobertura vegetal, y el P, que va a ser el factor de prácticas de conservación. Seguidamente vamos a tener el cálculo del aporte de sedimentos, donde el porcentaje total de material movilizado va a necesitar de la superficie de la cuenca, como también de la pendiente del curso principal, y asimismo el coeficiente de bifurcación. Luego tenemos el cálculo del aporte de sedimentos, que va a ser igual al volumen de sedimentos erosionados multiplicado por el índice de entrega de sedimentos. Como se puede observar en la imagen, el método de Usler-Rusle 2 va a depender de los distintos factores que ya se han mencionado, y luego va a pasar a lo que es el índice de entrega de sedimentos para que termine con el aporte de sedimentos. Pasamos a lo que es ecuaciones de transporte de fondo. Para predecir la descarga de sedimentos de fondo en una corriente natural, estas ecuaciones van a constar de principios, ¿no? Donde puede ser el modo de circulación, la disponibilidad del sedimento, también la relación que existe entre los sedimentos, los parámetros hidráulicos y sedimentológicos. En este caso se eligieron 5 ecuaciones considerando su fundamento teórico. Primero tenemos la ecuación de Meyer, Peter y Müller, donde estos estudios desarrollaron gastos, pendientes y también tirantes, ¿no? Estos experimentos se condujeron con materiales naturales y también sintéticos. Y ya para un canal rectangular, lo que vendría a ser el QBF dependía tanto de lo que es el peso específico, del coeficiente de rugosidad, de la pérdida de energía por fricción y también el tamaño de las partículas. Luego podemos ver que el coeficiente de rugosidad, el coeficiente KSKR y la pendiente van a poder estar definidos por distintas fórmulas, que luego reemplazándolas vamos a poder hallar lo que es la descarga total de sedimentos de fondo, que va a ser el QBM. Esto va a estar definido como la descarga de sedimentos multiplicado por el ancho de la corriente, y esto va a estar multiplicado por 1 entre la gravedad. La segunda ecuación es la ecuación de Bagnold. Esta ecuación va a estar relacionada con el gasto de energía, que se va a expresar como un concepto de potencial de caudal y también con la tasa de trabajo. Esta expresión va a ser aplicada a corrientes con distribución unimodal o también bimodal. En este caso vemos que la descarga unitaria va a depender de la potencia unitaria del caudal y del umbral, como también del tirante de la corriente y el valor de referencia, así como el valor de referencia del diámetro de partícula y también la proporción del peso de sedimento. Vemos también que la potencia unitaria tiene una forma definida de poder hallarse, así como el umbral unitario. Y luego de esto se va a poder hallar lo que es la descarga del arrastre de fondo, que está dada por la fórmula que se presenta en pantalla. La tercera ecuación es la ecuación de Jalin, donde podemos ver que sus componentes van a estar definidos por una fórmula para que se los pueda hallar. Y esta ecuación va a depender de la velocidad cortante flujo, la función específica dimensional, también el factor adimensional del exceso, asimismo el número de movilidad, la función de Shields y la viscosidad cinemática. Y ahora para el gasto total de sedimentos de fondo vamos a tener que multiplicar lo que es la carga de sedimentos de fondo por 1 entre la gravedad, todo esto por el ancho de la corriente. La cuarta ecuación es la ecuación de Parker, que va a estar definida como QM. Va a tener un componente W que va a depender de la mediana de la distribución, el esfuerzo hidráulico normalizado y el esfuerzo hidráulico dimensional. Luego de esto vamos a poder hallar lo que es la descarga del arrastre de fondo, que va a estar definido como el QM minúscula por el ancho. Por último tenemos la ecuación de Stokes, se va a definir como QVV y va a depender del gasto unitario y el valor crítico. En este caso el valor crítico va a estar definido por Q sub C, que va a depender del tamaño de la partícula. En lo que es la descarga del arrastre, vamos a tener la multiplicación del QVV entre el peso específico entre la gravedad o por el ancho.